Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado. Podcast dedicado a los mitos, misterios, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos sean todos una vez más al Inquisidor Ilustrado, programa o episodio número 83, Leyendas Americanas, número 5. Como siempre en esta entrega estamos con la licenciada Linda Peña. Ella nos acompañó desde las 4 primeras entregas que se hicieron. Hace bastante que no hacíamos, desde octubre, no hacíamos nosotros el Inquisidor. Bueno, ya con el último episodio de la serie Leyendas Americanas. Bienvenida, licenciada. Hola Plácido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Nuevamente en otro encuentro más con grandes historias para deslumbrar y atraer la curiosidad de nuestros oyentes. Bien, nosotros nos encontramos, pues siempre vamos a hablar ya de las últimas 4 leyendas. Obviamente fuimos por orden alfabético en el programa del Inquisidor Ilustrado, ¿sí? Bien, aquí tenemos, ¿qué leyendas tenemos o qué leyendas nos acompañan el día de hoy? Tenemos 4 buenas historias, Plácido. La primera sería Puerto Rico, el chupacabras. República Dominicana, la ciguapa. También está Uruguay, el lobizón. Muy curioso. Y en Venezuela, nuestra amada Venezuela, el silbón. 4 leyendas entonces. Oye, el chupacabras. Vamos a empezar con ese. Puerto Rico, el chupacabras. Aunque su fama se extendió por toda América, los primeros avistamientos que le dieron notoriedad ocurrieron en Puerto Rico en la década de 1990. Se describe como una criatura que ataca al ganado, especialmente cabras y aves de corral, succionándoles la sangre y dejando los cuerpos desangrados sin otra señal de daño. Muy interesante, Plácido. Esta parte es interesante, lo del chupacabras, ya que esto fue algo prácticamente tan popular en su momento como la Macarena, y algunos dicen que fue un invento de los medios sensacionalistas, licenciada. Sí, hubo un tiempo en que, más que todo en las zonas llaneras, que aparecían como animales muertos, el ganado muerto, decían que era un animal parecido a un chupacabras. Sí. Bueno, según el portal de Cultura General de Mitos y Leyendas, habla de chupacabras, habla que el chupacabra es una leyenda moderna que ha trascendido las fronteras geográficas y culturales para instalarse como un ícono del misterio paranormal. Aunque muchas de sus apariciones tienen explicaciones racionales, su persistencia refleja tanto la fascinación humana por lo inexplicable como la fuerza narrativas de las que eran populares, ¿no? a los sucesos fuera de lo común. El chupacabra es una criatura mítica del folclore contemporáneo de América Latina. Fue especialmente popular en Puerto Rico, México y en algunas zonas del sur de Estados Unidos. Su nombre proviene del supuesto hábito de atacar a animales domésticos, especialmente cabras. Se decía que succionaba la sangre de su presa a través de perforaciones tal como si fuese un vampiro. Su fama fue tan grande que se llegaron a reportar casos en Rusia, China y Filipinas. Aunque todos concuerdan que es un ser monstruoso, existe poco consenso en torno a su aspecto. La versión más difundida aseguraba que era una criatura bípeda,
o sea, de 2 pies, o que caminaba en dos patas, aproximadamente 1,5 metros de alto, con piel gris y escamosa y espinas que recorrían su espalda desde el cuello hasta la cola. Además, se decía que tenía ojos grandes y rojos. También se le definió como un lagarto gigante, incluso como una nueva especie de perro salvaje sin pelo. Según algunas declaraciones, podría saltar grandes distancias, moverse sigilosamente o en silencio, y poseía habilidades sobrenaturales como el camuflaje y la invisibilidad. Se le atribuye también ataques de animales de granjas como cabras, ovejas, gallinas, vacas, muchos más, a los que se le encontró con perforaciones en el cuello o en el abdomen completamente drenados de sangre. Y en otros casos se le registró como un animal nocturno que actuaba en solitario. El primer caso ampliamente difundido ocurrió en Puerto Rico en marzo de 1995, cuando 8 ovejas fueron encontradas muertas en circunstancias extrañas. Tenían 3 perforaciones en el pecho y completamente desangradas. Ese mismo año, una mujer describió haber visto una criatura con ojos grandes, cuerpo delgado, manos con garras y apariencia alienígena. Este suceso detonó una serie de reportes similares en la isla, donde se llegó a acusar al chupacabras de la muerte de más de 150 animales en un corto periodo. La teoría de Tolentino se popularizó por un reportaje de Silverio Pérez, periodista puertorriqueño, quien fue el primero en usar el término chupacabras. Después del caso puertorriqueño, se reportaron avistamientos o muertes sospechosas de animales en varios países y regiones. Entre ellos destaca México, Chile, Argentina y Brasil. En Estados Unidos, especialmente entre Texas y México, desde el principio del 2000 los reportes mostraban una variación en la descripción física. En lugar de un ser bípedo o reptiliano, el chupacabras era descrito como un perro sin pelo o algo así parecido a un perro sin pelo y con la piel cuarteada y dientes afilados. En la mayoría de los casos, los animales muertos presentaban pequeñas perforaciones en el cuello, sin grandes cantidades de sangre, así por los lados, y esto fortaleció la narrativa. A lo largo de los años, la existencia del chupacabras se ha descartado como una simple leyenda y se ha intentado explicar. Muchos científicos han sugerido que los supuestos chupacabras de Estados Unidos son en realidad coyotes con sarna, lo que les da una apariencia grotesca, piel sin pelo, aspecto demacrado y comportamiento errático. Algunos cadáveres capturados y analizados han resultado ser mapaches, zorros o perros salvajes enfermos. Otros aseguran que se trata de animales o ataques de animales comunes. La falta de sangre no está relacionada necesariamente con la succión. También puede deberse a que se coaguló y por ello se acumuló internamente, ¿no? O sea, no salió porque estaba coagulada. Y por su parte, las perforaciones en el cuello pueden ser resultados de mordidas de perros salvajes, ¿sí?, que no consumen completamente a sus presas. La descripción del chupacabras en Puerto Rico se parece a los extraterrestres representados en la película Especies de 1995, lo que ha llevado a algunos investigadores a considerar que podría haber estado influenciada por esta cinta. Bueno, y ahí se habla mucho del chupacabras. Creo que tenemos las teorías conspirativas y el impacto cultural. De hecho, yo creo que eso estuvo mucho de moda, licenciada, en la época de 1990. Prácticamente eso marcó una generación, ¿no? Sí, ya hace más de 20 años. En muchos lugares de América, en varios países, se habló de muertes repentinas de animales de granja. Y la descripción que tenían era, la mayoría de animales muertos eran cabras, le decían chupacabras y quedó, como quien dice, bautizado con ese nombre. Muy bien, pero en fin, según lo que yo puedo observar, yo creo que fue más que todo histeria colectiva porque tanto tiempo y nunca se grabó ese animal. Puede ser que haya sido algún otro tipo, aunque hay cosas inexplicables de esos casos, pero no sabemos si son pruebas montadas. Bueno, vamos entonces con la segunda leyenda. ¿Qué tenemos la segunda leyenda y de qué país viene? Tenemos el país de República Dominicana, la ciguapa. Las ciguapas son criaturas míticas
hermosas mujeres de piel morena y cabellos muy largos, que viven en lo profundo de los bosques. Lo más distintivo es que tienen los pies al revés, lo que las ayuda a despistar a quienes intentan seguirlas. Son tímidas, pero a veces se acercan a los humanos para asustarlos o atraer a los hombres. Nos habla de la ciguapa, ¿no? Los pies para atrás, no se le parece como al cipitío. Recuerda la leyenda del cipitío que hicimos durante este periodo nosotros en las leyendas latinoamericanas. Se habla del cipitío y una de las características del cipitío era eso, que tenía los pies para atrás. Sí, Plácido, eso fue en El Salvador. Un pequeño ser barrigón con los pies al revés y un sombrero de palma. Y sí, decía que asustaba a las muchachas. Y mira, la ciguapa, ¿no se sabía que la ciguapa viene siendo como la madre del inframundo del cipitío? Porque tiene los pies al revés. Sí, el cipitío hablaba de que persigue a las muchachas bonitas con risas burlonas, pero no causaba o no causa daño físico grave. Bueno, licenciada, le invito a escuchar. Vamos a escuchar este fragmento de la ciguapa. Vamos a escucharlo. Absolutamente todo lo que rodea a este ser es un aterrador misterio. No sabemos su origen ni cuándo llegó a nuestra isla, pero más misteriosos aún son sus pies, porque están al revés. No sabemos casi nada de ella y sin embargo, solo con escuchar su nombre a muchos se les eriza la piel. Es la ciguapa. Según una leyenda que lleva al menos 2 siglos entre nosotros, las ciguapas son mujeres de cabello lacio, piernas largas y ojos rasgados. Según algunos, su piel es azul. Viven en bosques y cuevas y aparecen de noche, habitualmente cerca de ríos y arroyos. Y allí, según los relatos más escalofriantes, comienzan su aterradora rutina. Las ciguapas emiten un gemido suave y atraen a campesinos solitarios, que tras caer en el encanto, desaparecen para siempre. Por eso es que nadie puede afirmar haber visto una ciguapa en primera persona. Tampoco se sabe si la leyenda nació en la época taína, si tiene origen africano o si viene de la India. Y es que allí hay un fantasma en forma de mujer llamado Shurel, que también tiene los pies al revés. Pero a pesar de las incógnitas, la leyenda persiste. La ciguapa está presente en la tradición oral de nuestros campos y también en nuestra literatura, como en las novelas de Francisco Javier Angulo Uridi, de Rafael Damirón o del doctor Federico Enríquez y Carvajal. Y claro, la ciguapa también tiene su canción de Chichi Peralta. Bueno, escuchamos la historia de la ciguapa. ¿Dónde es que viene la ciguapa? De República Dominicana. Interesante. Se le aparece a los hombres solitarios y no aparecen otra vez ellos. Dice que se le aparece y nadie puede contar en primera persona si la vio, porque obviamente si la ve desaparece, pero dice que muchas culturas tienen ese ser misterioso, ¿no? Lo que recuerdo es que en cada país, o en la mayoría que hemos hablado en estas hermosas leyendas, la mayoría de descripciones son muchachas delgadas, cabellos largos y ojos rasgados, y encantadoras mujeres. Y sabe también lo que me llama también poderosamente la atención es que siempre son mujeres. Es raro un hombre, son como vampiresas, pero casi todas tienen, y a lo largo de los países casi todas comparten las mismas características. Sí, señor, claro, entre las partes que han sido tenebrosas, la mayoría han sido mujeres y poco han sido masculinos, y los masculinos que describen han sido enanos. Vamos entonces a escuchar el siguiente país que tenemos. Uruguay, Plácido. Venimos con Uruguay, el lobizón, que estoy curiosa en leer por la palabra tan extraña. La versión rioplatense del hombre lobo es el 7º hijo varón de una familia, quien al llegar a la pubertad o en noches de luna llena, especialmente viernes o martes, se transforma en un perro grande y monstruoso, que ataca animales o incluso personas. Se cura rompiendo el maléfico, a menudo con una bendición.
dice que es una leyenda de Uruguay, ¿sí? Y nos habla de que es el lobizón, por el nombre portugués de lobis y omen, ¿sí? Es el séptimo hijo varón, según la leyenda, de Taú y Queraná, uno de los monstruos legendarios de la mitología guaraní. El lobizón, en las noches de luna llena de los viernes, se transforma en un animal mezcla de hombre y lobo. Persistente en la transformación, busca pues la soledad del monte y se tira al suelo y se levanta en forma de un lobo inmenso de color oscuro, ojos rojos refulgentes, como 2 brasas encendidas y patas y manos muy grandes con garras, ¿no? Despide un olor fétido y que luego se levanta para deambular hasta el amanecer. Cuando los perros notan su presencia, le aúllan y ladran, pero sin atacarlo. Cuando el granjero nota que el gallinero está limpio, es porque el lobizón anda acechando por el lugar. Para alejarlo, pues debe arrodillar y rezar una parte, o rezar el Padre Nuestro, realizar la señal de la cruz y arrojarle pues agua bendita. Para matar a un lobizón, se tiene que hacer con un arma blanca o con una bala bendecida. Así se transformará nuevamente en humano y podrá ser liberado del mal que lo acosa. Esto se parece a la leyenda del hombre lobo de Europa. Y igualmente como la tradicional película de hace años, creo que de los 90, del hombre lobo adolescente. No es la única película, hay más películas. Yo porque tengo memoria de esa gran película y de ahí me nació el interés de la parte de suspenso con lo que respecta a las historias del hombre lobo. De hecho, estas películas, pues cuando empezó el cine, de hecho hasta había películas de cine mudo que hablaban del hombre lobo. Hablar del hombre lobo ya es prácticamente llover sobre mojado. ¿Qué no se ha dicho de eso? Sí, de la licantropía. La licantropía era una enfermedad en la Edad Media que se creía de las personas que se transformaban en lobo. Y bueno, ya vemos que eso ha trascendido hasta a Latinoamérica y sobre todo en Uruguay existe el lobizón. Yo sé que ahorita pues no tiene relación o un parecido, pero acuérdate que hay personas que sufren de ese... no sé cómo decir, una enfermedad o algo genético, donde prácticamente toda su piel o su cuerpo de cabeza a pies está cubierta por mucho cabello, y su cara parece transformarse como rasgos a una persona como hombre lobo. Y es verdad, y por eso es que debe ser, de ahí viene la historia de la licantropía. La licantropía pues es se habla de la supuestamente habilidad de un ser humano para convertirse en un lobo o hombre lobo. Y el término proviene pues de licos, lobo, y antropológico, o sea que se transforma en hombre. Pero es algo ya, todo lo que se ha dicho, repito, del hombre lobo, es algo ya, se ha hablado sobre mojado. Y todavía esas noticias en cuanto a lo que le estoy comentando, Plácido, de la cara cubierta y manos, pecho, pies con cabello, se asemeja, es un pelo grueso y da similitud como a un cabello de tipo animal. Por eso le dicen a la enfermedad hombres lobo. Interesante. Y vamos entonces a escuchar ya lo último, que sería la leyenda. Oye, la leyenda del lobizón, pues increíble, no tenemos más registro del lobizón, sí, solamente eso. Vamos ahora a escuchar el siguiente fragmento. Licenciada, la invito a que escuchemos con atención el siguiente fragmento de una leyenda muy conocida, aunque aquí Venezuela tiene muchas leyendas, ¿no? Está la leyenda de la Llorona, está la leyenda del Hachador Perdido, está la leyenda del Florentino y el Diablo, el Ánima Sola, hay muchas, pero aquí se ha recogido puramente la más significativa y la más emblemática acá, que es la del Silbón. Vamos a escuchar entonces el siguiente material. El viento y polvoriento llano, un lugar de horizontes infinitos, y bajo la luna de una oscuridad que devora la luz. Pocos se atreven a caminar solos cuando cae la noche, porque en la inmensidad hay un sonido que rompe el silencio. ¿Lo escuchas de cerca? Significa que estás a salvo. ¿Lo escuchas lejano? Entonces tienes que correr, porque el Silbón está a tu lado.
Hoy contaremos la historia del castigo eterno, la historia del hijo condenado a cargar los huesos de su padre por toda la eternidad, la historia del Silbón de Venezuela. Bueno, es el material que tenemos. Sí, digo, es chimbo, bastante chimbo. ¿Qué tenemos ahí, licenciada, de la descripción de la leyenda del Silbón? Para cerrar con broche de oro, Venezuela, el famoso Silbón. Lo describen como una figura esquelética y muy alta de los llanos venezolanos y colombianos. Se le escucha silbar una escala musical, así dice acá, y la particularidad es que si el silbido se oye fuerte y cerca, el silbón está lejos. Ahora, si se oye débil y lejos, está muy cerca. Se dice que carga un saco con los huesos de su padre, a quien hace tiempo asesinó. Hasta está incompleta en la versión que tenemos acá nosotros de la investigación. El Silbón, una leyenda pues que nos es tan autóctona, tan venezolana, tan... Hace tiempo, mi hermano, que estaba joven, estaba más chamo, tendría que 15, 14, él dice y confirma y asegura haber escuchado el Silbón. Supuestamente también se le aparece a los jóvenes, pero jóvenes supuestamente rebeldes, groseros, pero creo que en este caso es todo el contrario, Plácido, porque mi hermano siempre ha sido una persona bien portada y él dice y asegura haber escuchado el Silbón. Es más, duró toda una semana durmiendo con nosotras por el mismo miedo a que él todo el tiempo lo escuchaba por varios días. Ya, me interesa esa historia, ¿no? A tu hermano le apareció el Silbón, ¿sí? Lo escuchó. Hay una cosa que me llama la atención del Silbón y es la capacidad que tiene el Silbón para ser músico. Porque, no, sí, es imposible no reírse, pero es que de verdad yo primera vez que escucho que el Silbón utiliza la escala musical para silbar. Do, re, mi, fa. Sí, porque él tiene un silbido particular que ya prácticamente hasta los muchachos juegan con eso y ya se lo saben de memoria. ¿Y no será que tu hermano escuchó a alguien que estaba practicando la escala musical con silbidos? Él dijo que lo escuchó en el día, se asomó a la calle y no vio a nadie. En la madrugada se asomó a la calle y no vio a nadie. Y lo escuchaba cerca y lo escuchaba lejos. Igualmente tuvo tanto miedo que duró una semana durmiendo con nosotras, acompañadito en un colchón. El Silbón es una de las leyendas más famosas de los llanos venezolanos y colombianos, pero sobre todo venezolanos, porque ahora los colombianos pues tratan de apoderarse hasta de la arepa, pero dicen que un aspecto es un espectro condenado va a vagar eternamente cargando los huesos de su padre, acompañado de un silbido tétrico que recorre toda la escala musical y anuncia pues desgracias o muertes. De hecho hay una leyenda que dice que el Silbón le cayó a golpes a uno, la leyenda del Silbón, que Juan Hilario y el Silbón, ese es muy conocido acá. ¿No has escuchado esa leyenda, licenciada, por lo que veo? No, Plácido. Nunca he escuchado de Juan Hilario y el Silbón. Oye, le falta cultura. Que verdad, le falta cultura de fantasmas, ¿no? Y se sitúa en los estados portuguesa, Venezuela, y en el siglo XIX, y aún forma parte del imaginario popular. Lugar de origen, Guanarito, estado portuguesa, Venezuela. Época, mediados del siglo XIX. Expansión, se extendió en otras regiones llaneras y también en Colombia. La historia nace en un contexto de sociedades rurales donde la obediencia y el respeto familiar eran valores centrales. El mito funciona como advertencia moral y como relato de terror para las noches silenciosas de los llanos. Según existen varias versiones, y para todas pues coinciden que en el asesinato del padre, ¿no?, o patricidio y el castigo eterno, un joven caprichoso exigió las vísceras de un venado para cenar, pero al no conseguirlas, asesinó brutalmente a su padre y se llevó las entrañas de su padre para que la madre pues la cocinara. Y al descubrir el crimen, el abuelo lo castigó con latigazos y ají en las heridas y lo condenó a cargar los huesos de su padre en un saco. Otra versión dice que el joven mató a su padre porque lo sorprendió maltratando a su madre y el abuelo enfurecido lo maldijo y lo condenó. Hay una parte del nombre que hablan del perro tureco, que es el que le muerde los talones.
al silbón. Y bueno, ¿y cómo es la característica entonces del espectro? Su apariencia es una figura muy alta y delgada. Algunos dicen que hasta de 3 metros. Sus accesorios lleva un saco con huesos y un gran sombrero. Recorre la escala musical con un silbido. Si se escucha cerca, en realidad está lejos, y si se oye lejos, significa que está cerca y es muy peligroso. Él persigue principalmente a borrachos y mujeriegos. Casi son las víctimas preferidas de todos esos espectros latinoamericanos, borrachos y mujeriegos, a quienes succiona la sangre o a quienes succiona el alcohol y les roba los huesos para su colección. Puede sentarse frente a una casa a contar los huesos. Si nadie lo ahuyenta, alguien de esa casa muere al día siguiente. ¿Cómo podemos protegernos? Con amuletos, que serían llevar ají o estar acompañados de un perro. En cuanto a la interpretación cultural, algunos creen que la leyenda fue usada por terratenientes para evitar que campesinos salieran de noche y robaran el ganado. El silbón es un icono del folclore venezolano y ahora en algunas partes de Colombia, y se representa en esculturas, parques temáticos y relatos orales. Es parte de historias que se cuentan para los niños para infundir respeto y temor de las consecuencias de la desobediencia. Bueno, mis amigos, y hasta aquí culminamos ya la temporada de Leyendas Latinoamericanas. Fueron 5 episodios que complementan esta temporada de Leyendas Latinoamericanas, agradeciéndole, pues, licenciada, la participación en estos 5 episodios. Muchísimas gracias. Con esto ya culminamos, repito, las Leyendas Latinoamericanas. Licenciada. Gracias, Plácido. Me encantó todas estas narrativas en cuanto a tantas leyendas. Tuvimos aprendiendo sobre las culturas de Argentina, las leyendas de Bolivia, Chile, Colombia. En nuestra primera tuvimos la oportunidad de contar con Costa Rica, Cuba, Ecuador y El Salvador para un segundo encuentro. España, que fueron con Guatemala, Honduras y México. Igualmente Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú, que fue el 4º encuentro, y culminamos hoy con Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y nuestra querida Venezuela. Fueron historias interesantes, Plácido. Bueno, sí es verdad, fueron historias bastante, muy interesantes, agradeciéndoles pues a todos ustedes pues sabernos seguir. Continuamos con las leyendas, próximamente pues estaremos sacando muchos más historias de relatos de misterios, mitos, leyendas y mucho más. ¿Algo para despedir, licenciada? Gracias por toda esta oportunidad, por todos estos encuentros en cuanto a las leyendas de sustos y de terror, y esperemos para un próximo encuentro. Claro que sí, se está cordialmente invitada para el próximo encuentro, y a todos ustedes muchísimas gracias. Recuerden seguirnos estamos en Spotify solamente y en el blog elinquisidorilustrado.blogspot.com. Así, elinquisidorilustrado.blogspot.com. Muchísimas gracias a todos ustedes, y como siempre les habló Plácido Gutiérrez y la licenciada Linda Peña. Como yo siempre digo, que Dios los bendiga. Chao. Gracias. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos ustedes por su amable atención. No olvides darle follow y así no perderte de nuestros episodios. Búscanos en la plataforma de podcast de tu preferencia. Les habló para todos ustedes, Diego.